Buen día. 1998, el Putumayo, una región absolutamente hermosa, divina. Sin embargo, en ese momento ocurrían una de las cosas más tristes, masacres, mucho dolor, mucho sufrimiento. Las AUC llegaban desde Antioquia y se tomaban el Putumayo. Su ley, tomarse a como fuera el departamento. Eso implicó que la muerte rondara, que el desasosiego rondara, que mucha gente se fuera, muchos murieran, pero también que algunas personas muy interesantes se quedaran. Ahí hay un personaje que quiero resaltar y es un juez de paz, llamémoslo José, un campesino que en medio de semejante caos consideraba que era importante ser juez de paz, que era necesario resolver los problemas a través de la palabra. Un hombre profundamente asombroso, dulce, con unas manos de trabajar la tierra de lo más maravillosas que se puedan imaginar. Junto a él habían otros personajes en este lugar, profesoras y profesores de escuelas rurales, de colegios, que le estaban dando la pelea para que el conflicto no se tomara más la escuela y particularmente para que la coca no se llevara a los niños del colegio. Porque cuando empezaba la cosecha de coca, todo el mundo, casi que puedo decir, todos nos íbamos a cosechar, porque había plata. Entonces ellos se crearon unos mecanismos asombrosos, uno de esos muy particular, que a uno al principio le parecía un poco fuera de lugar, fue empezar a sembrar la coca en el patio de la escuela. Pero cuando empezó la cosecha, los niños ya no se fueron, sino que los niños se quedaron. Entonces tenían clase, cosechaban y, oh maravilla, el dinero también empezó a entrar a la escuela. Pupitres nuevos, comida, libros, y eso fue una maravilla. Y también hubo un momento muy duro en un pueblo donde los AUC amenazaron a todo el personal de salud. Todos tenían que irse y de hecho la mayoría se fue. Se quedó un enfermero de la cosa más sui generis que ustedes se puedan imaginar. Bueno, el Putumayo era una cosa muy sui generis en general. Y este hombre se queda, porque nadie más se puede quedar, nadie más se quiere quedar. En este pueblo lo más reciente era la morgue. Era una casita pequeña con una reja a la cual llegábamos todos y todas cuando llegaban los muertos. Y ahí aprendí, como Iván Illich lo cuenta, que íbamos a mirar, a pegarnos a esa reja para ver que esos muertos no éramos nosotros. Sin embargo, a la larga, esos muertos también tenían un pedacito de nosotros. Él de una manera muy jocosa me decía, voy a poner una registradora y verá que así recojo plata para poder que este hospital funcione. A mí me sorprendía yo llamaba como cínico que era frente al dolor, sin embargo después lo fui entendiendo. En ese momento además la crisis era tal de la alcaldía porque habían tantas personas muertas que la plata se gastó en ataúdes y esos muertos de nadie realmente eran los muertos nuestros, ahí eran nuestros. Y en ese momento me preguntaba ¿por qué la gente se queda? Les preguntaba a ellos y ellas por qué se quedan, por qué a pesar de las amenazas permanecen allí. ¿Qué es lo que los motiva? Y ellos me respondían desde cosas como, pues aquí es donde vivo, aquí llegué, aquí está mi familia, no me puedo ir con ella, pero tampoco sin ella. Finalmente fue lo que nos tocó. Pero cuando ellos me devolvían esa misma pregunta, yo no tenía unas respuestas diferentes a lo que ellos decían y ellas. Es más, había momentos donde yo no tenía ni la menor idea que qué estaba haciendo allá. Lo seguro era que estaba allá. Van a pasar 10 años y voy a estar en Bogotá. Para entonces llevo una década de trabajar con el VIH y en ese momento estoy en pelea con las organizaciones multilaterales, con las ONGs, con las instituciones del Estado. Me estoy peleando con todo el mundo porque me siento impotente frente a lo que veo. Entonces, mi camino fue irme a la universidad. Voy a hacer una maestría en estudios de género y mi tema, por supuesto, pues el VIH. En ese caso, mi propuesta fue, voy a trabajar con las mujeres que viven con VIH, más en un acto de contrición mío, porque nunca las vi después de 10 años, no las había visto. Es decir, estuvieron junto a mí, cerca a mí, eran mis amigas, pero no las veía. Entonces, intento a través de la maestría y del trabajo de grado de la maestría subsanar esa pena que yo tenía. En ese momento, una de las mujeres a las que voy a entrevistar, me dice muy contenta que sí, pero me advierte.
yo tengo unos vacíos mentales, me dio citomegalovirus y eso me afecta la memoria. Es posible que conversemos y de pronto me vaya. Pues yo le pregunté a una de mis profesoras, bueno, ¿y qué hago con esta mujer? Porque me parece que es muy interesante. Ella me dijo, no, saquémosla porque no te va a aportar. Y una partecita de mí por allá se revolvía y decía, no, esto no, aquí hay algo que no. Y como soy entre rebelde y perdida, pues decidí hacer la entrevista. Y efectivamente, como, llamémosla Andrea, me dijo, estábamos conversando y de pronto ya se fue. Se fue y su hijo, un adolescente que estaba con ella, la trae de regreso muy suavemente. Cuando ella como que vuelve a la charla, se queda mirándome un poco asustada, asombrada y me sonríe tímidamente y yo me doy cuenta que estoy igual que ella. Asombrada, asustada y también le sonrío como, así como de encuentros. De pronto nos quedamos mirando, reímos y seguimos conversando. Y esta creo que ha sido una de las entrevistas más maravillosas en términos de que me di cuenta que hilvanábamos la historia como hilvanamos nuestras vidas cuando se las contamos a alguien, a través de retazos que nos evocan cosas. Y mi pregunta finalmente era, bueno, ¿y cómo se vive con VIH? Pues así se vive con VIH. Esa fue una historia muy linda. Posteriormente, en el marco de esto mismo, me veo entrevistando a una mujer indígena. Entonces tengo que llamar a su marido me dice que sí puedo entrevistarla, pero que primero tengo que hablar con él. Imagínense un estudiante de género que le dicen que toca hablar con el marido para que pueda hablar con la señora. Pues a mí se me revuelve la tripa, me da el coraje, pero me voy a hacer la entrevista. La entrevista es en el centro del barrio Santa Fe. Llego a un edificio, que uno dice, mierda, ¿cómo se sostiene esto aquí? Y en medio de los burdeles y de todo. Yo entro, una mujer paisa hermosa, con una voz tan suave, me invita a seguir. Yo entro a un cuarto y hay un hombre muy delgado, blanco, rubio, muy enfermo. Yo lo saludo y yo digo, no, está muy malito, yo no me puedo, no, así no. Y le pido disculpas y le digo, pues, que si quiere en otro momento nos entrevistamos. Y él me dice, no, ya está aquí y necesitamos conversar. Y a mí me da un frío, así como, eso cuando le dicen, no necesitamos conversar, uno dice, ¿qué va a pasar aquí? Y claro, él empieza a interrogarme primero. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿Qué piensa del VIH? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Y a qué viene acá? Cuando empiezo a contestarle y él empieza a hablarme, me doy cuenta que ese primer malestar, el miedo al control, realmente es problema mío, no de él. Él lo único que quiere es cuidar a María. María es una mujer indígena que se fue de su comunidad, que se fue con este hombre a recorrer el país y que eso le costó un dolor y un sufrimiento muy grande porque la estigmatizaban y la discriminaban a donde fuera. Pero además en el momento que saben que ella tiene VIH y que está embarazada y que su bebé tiene VIH, las cosas en términos de discriminación se crecen. Y él lo único que quería era protegerla, no quería que la maltrataran más. Y entonces así empezamos. Esas historias que van juntas, una historia que no puede ir separada por más que yo quisiera. Y empezamos a conversar. Y luego la madre muy suavemente va entrando también en la conversación y nos cuenta qué es tener un hijo, una nuera y un nieto viviendo con VIH. Y seguimos conversando. Y luego van llegando los primos, los tíos, los sobrinos, los amigos y de pronto éramos como 20 en un cuartico diminuto y todos hablaban. Y todos tenían algo que decir, algo que escuchar, algo que revelar y algo que perdonar. Hay un momento donde yo me siento profundamente conmovida, doy las gracias, pero además me siento impotente, porque siento que me han dado muchísimo más de lo que yo les pude haber brindado y pues se los digo a él. Él mira su cama y mira alrededor y me dice, llevo 15 años viviendo con el virus. En 15 años, aunque he tenido buenos médicos y buenas enfermeras, jamás había podido hablar de esta manera. Muchísimas gracias. Yo me quedé sin palabras. Salí escoltada, además, de mucha gente alegre, contenta. Yo iba en shock y me preguntaba, ¿es lo mismo hacer investigación antropológica, social, como la quieran llamar, de otros temas que de salud? Y también me preguntaba, ¿es posible que la investigación ayude con el sufrimiento? ¿Lo ayude, lo pale de alguna manera? En ese momento les juro que no, para mí fue una experiencia muy maravillosa, pero me dejaba más preguntas que respuestas. Hoy, casi 15 años después,
siento que la investigación en salud es totalmente diferente. Conmigo, algunos compañeros están de acuerdo que hacer investigación por investigación no tiene sentido, que la investigación debe tener algo más de fondo, que la investigación en salud tiene además un elemento tan interesante y es que el dolor y el sufrimiento nos hermanan. No importa lo que usted investigue en salud, eso está atravesado de alguna u otra manera por el dolor y el sufrimiento. Y usted, yo, hemos sufrido y hemos padecido algunas enfermedades, desde lo más mínimo, la gripa. Y aún así podemos hermanarnos y eso nos plantea retos. La antropología propone la reflexividad y también el conocimiento situado. Y eso nos permite racionalizar quiénes somos, de dónde salimos, a dónde vamos y cómo nos involucramos. Pero a eso le hacía falta algo. Siempre le hace falta algo. Y sin duda ese algo es la compasión. Y es la compasión entendida como la capacidad de sentir el sufrimiento del otro. Pero no solo de sentirlo, sino de querer de alguna manera superarlo, transformarlo, darle otra posibilidad a eso. Varios autores y autoras han estudiado la compasión o la han reflexionado. Uno de esos casos es Didier Fassan, muy interesante, y él dice, ojo, ojo, la compasión puede ser manipulada e instrumentalizada. Y él habla de los grandes problemas de migración, del sufrimiento de estas grandes masas de población y llama a una cosa que se llama la política de la compasión. Y dice, algunas políticas se disfrazan de compasión, pero realmente solo les interesa sus problemas, el control social y político. Las necesidades reales de la gente las dejen por fuera. Preguntémonos en el desplazamiento que vivimos en el pasado y que vivimos en el presente. Y ahí está. Otro autor es Paul Farmer. Paul Farmer habla de la violencia estructural y él dice, compasión por compasión, eso no funciona, no señores y ni señoras. La compasión tiene que ser esa transformación de los problemas estructurales que nos llevan al sufrimiento, a la pobreza, a la exclusión. Entonces, y que tiene que ser sobre la justicia social. Otros autores van a ser Biel y Nancy Scheper-Hughes y ellos lo que van a decir fundamentalmente es que la compasión también se puede prestar para generar relaciones de poder entre el que se considera compasivo y el que necesita compasión. Cuando no reconocemos la agencia de nuestras personas con las que trabajamos, con las que nuestros sujetos, objetos de investigación o de la política o los pacientes, ellos van a llamar la atención sobre eso. Y por su parte, Joan Tronto, que es una de las expertas en cuidado, dicen, ojo, yo lo que he percibido desde el cuidado es que el personal de salud y las cuidadoras y cuidadores pueden llegar a un agotamiento por compasión. Y ese agotamiento por compasión hace que ignoremos al otro, que lo invisibilicemos. ¿Por qué? Porque no podemos con lo propio, luego necesitamos apoyo. Y eso me lleva a pensar que no es solamente el ver a los otros y hablar de la compasión allá entre fulanito y fulanito, sino la compasión que yo necesito también cuando soy investigadora. Primero conmigo mismo, con los cercanos y luego con los otros. Finalmente, Vina Das, que es una mujer también muy interesante, nos va a decir que en estos grandes procesos sociales mundiales, la compasión también puede terminar en escalas, es decir, privilegiamos a unos a partir de otros y esto lo que abre es la exclusión, promueve la discriminación, fortalece la inequidad. En este momento en que estamos dándole una vuelta de nuevo a la inclusión, a la interculturalidad, a la equidad, es importante que pensemos en la compasión. Es importante revertir los procesos y validarla. Es importante volver a construir esa capacidad en nosotros. Hoy, este es un momento maravilloso para mí porque me permiten darle las gracias a estos hombres y mujeres que hace como 30 años me enseñaron los pinitos de la compasión. Les debo mucho a ellos y ellas. Y bueno, esto es lo que hace la compasión. Nos conmueve, nos estresa, pero también nos invita y nos da esperanza. A ellos y ellas, mis gracias, y a ustedes también.